Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Y todo el tiempo Dios es bueno. Eso me trajo a la mente cuando oía a Cheney que decía bueno es Dios, y venía todo el tiempo. Incluso aun cuando nos parece que no es tan bueno, porque a veces pensamos que no está siendo bueno, porque estamos pasando por cosas difíciles, por cosas que nos entristecen o nos disgustan también. No solo por tristeza, a veces nos enoja. Y a veces nos enoja por donde Dios nos está llevando. Pero como decía Cheney, detrás de lo que a ella le pasó en su trabajo hay un propósito. Y detrás de todo lo que nosotros experimentamos en Dios hay un propósito. Y podemos cerrarlo con una frase que nuestro hermano Pablo dejó registrado en la carta a la iglesia en Roma. Sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Por eso bueno es Dios. Vamos a la segunda parte de lo que llamé puesto los ojos en Jesús la semana pasada. Voy a hacer un resumen muy cortito y después entraré a la segunda parte que le puse como título puesto los ojos en la tormenta. A veces cuando nosotros escuchamos una enseñanza necesitamos ver lo opuesto para entender lo que estamos aprendiendo. O sea, ¿cómo vamos a saber si algo es blanco si no conocemos lo negro? Si no conocemos ese color, ¿cómo vamos a saber? Vamos a saber si algo está limpio si solo conocemos lo sucio. Por eso mucha gente crece en ambientes hostiles de prostitución, drogadicción, en ambientes terribles donde ven a sus papás salir y cuando ellos salen asesinan a las personas y regresan, y para los niños que crecen ese ambiente es una normalidad. Eso es parte de, por eso cuando vemos esa guerra tan terrible que pasa hoy día en Israel y la gente piensa en estos grupos de personas de Hamas, si bien es cierto son terroristas, ellos fueron formados en ese ambiente desde niños. Entonces para ellos es una normalidad, como para usted decir, morir por la causa de Cristo es gozoso, para ellos morir por lo que ellos creen bueno les satisface, les es gozoso. No estoy excusando la maldad, sino estoy diciendo que cuando no conocemos una cosa, no podemos identificar la otra. Nosotros conocemos a Cristo y Él es bueno, Dios es bueno, pero hay mucha gente que no lo conoce y esa es la normalidad de esas personas. Y ellos creen que en esa normalidad pueden estafar, hacer fraude, pueden engañar, manipular y todas esas cosas que piensan que es válido para llegar a la meta a la que van. Nosotros necesitamos poner los ojos en Cristo para poder llegar a la meta correcta. Pero ahora, en esta noche, vamos a aprender cuando ponemos los ojos en el lugar que no es correcto y el resultado que eso nos trae. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos delante de ti. A veces sorprendidos, por lo menos de mi parte, Señor, sorprendido de ver cómo traes paz a nuestro corazón en medio de las dificultades. Algo que, si no es por el Espíritu Santo, no podría ser en nuestros corazones, Señor. Gracias por el testimonio de Cheney, Señor, y su trabajo, porque realmente así vivimos todos los días, enfrentando altos y enfrentando bajos, Señor, enfrentando tiempos buenos y tiempos malos. Pero si no fuera por ti, Señor, para nosotros esto sería una catástrofe. Pero realmente considerando, Señor, la verdadera o el verdadero privilegio que tenemos que nos hayas llamado a tu presencia, Señor, la única catástrofe es morir sin ti, Señor. Porque incluso la muerte, si es en ti, Señor, es una gran bendición. En tu nombre santo, Jesús, guía nuestra mente, nuestro corazón. Danos el entendimiento, sabiduría, Señor, y ayúdanos a aplicar lo que aprendemos para el bien, Señor, de tu santa voluntad y para tu reino. Amén. La semana anterior estuvimos alrededor de la tormenta que se describe en Mateo capítulo 14 en el verso 28. Eso fue lo que estuvimos estudiando. Voy a leer el texto, hacer unos pequeños énfasis ahí y de ahí entraría lo que vamos a aprender en esta noche.
En el capítulo 14, iniciando en el verso 28, el texto dice, y eso lo estudiamos la semana pasada, solamente lo que estoy haciendo es poniendo un poquito de contexto para los que no estuvieron o los que no lo oyeron en el canal, por lo menos no entren con su mente extraviada. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay una tormenta que les era contraria, donde ellos iban cruzando el lago de Tiberíades. Cuando esa tormenta está en lo más y mejor, en lo más fuerte, ellos ven a alguien venir y es Jesús. Entonces el Señor, donde Él va, donde Él se acerca, ellos piensan que es un fantasma, no lo reconocen. Pedro dice algo muy importante, o sea, Pedro actúa de la manera correcta. Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. O sea, a veces nosotros sentimos que el Espíritu Santo está hablando a nosotros y guiándonos, pero a veces puede confundirse con nuestras emociones, con lo que nosotros queremos. Y a veces decimos que es algo de Dios y no es de Dios, es nuestro. O sea, es nuestras emociones y debilidades las que nos están guiando. Entonces decimos, esto es de Dios. Y le ponemos a Dios un montón de condiciones para saber si es Él o no es Él. Que si amanece lloviendo es que tú me estás hablando. Es que si le aumentan el sueldo a mi esposo o a mi esposa es que tú me estás hablando. No, es que si lo despiden o la despiden es que me estás hablando. No, es que si el carro se elevara es porque me estás hablando. No, si el carro está bueno. O sea, somos nosotros los que empezamos a marcar las pautas. Y Dios nos dice a nosotros que las pautas no son así. Que la pauta es, fíjese en Cristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, hablándonos de lo que Dios haría en ese momento. Jesús haría en ese momento, que por supuesto es Dios. Bueno, Pedro en medio de la tormenta lo ve venir y él lo reconoce y no lo reconoce. O sea, está con esa incertidumbre y le dice, bueno, si es usted, mande que yo vaya sobre las aguas. Eso no está mal. Eso cuando usted le dice, Señor, dame algo, háblame con claridad, eso no está mal. Nosotros somos tan, de verdad, pasamos de una idea a la otra tan fácil. Hoy estamos eufóricos diciendo que amamos al Señor y mañana estamos decepcionados, desilusionados. Tenemos altibajos. Un día damos la vida por Cristo y al otro día ni siquiera damos la vida, pero ni siquiera por nosotros mismos, por nada. O sea, un día nos sentimos que daríamos todo por el Señor y otro día no queremos darle, pero ni siquiera una oración. Así somos nosotros. Pedro no distaba de lo que nosotros somos. Pedro era un hombre de emociones fuertes. Si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y él empieza a caminar, porque la palabra dice en el verso 29 que él le dijo, Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, solo imagínense que está el mar, está la tormenta, todo está moviéndose peligrosamente, y usted baja de la barca y pone los pies en el agua. Ese es el escenario para Pedro, eso es lo que Pedro está experimentando. Y camina, empieza a caminar, porque el texto dice que comenzó a caminar, pero que lo distrajo el viento. ¿Y qué tuvo? Miedo. Donde él vio el viento, dice que tuvo miedo. ¿Está mal tener miedo? No, es una reacción natural del ser humano, o sea, tener miedo. El miedo no es pecado, el miedo es algo que pone en alerta todo nuestro ser para nosotros venir y entonces buscar la protección, el resguardo. Pero al ver el fuerte viento, Pedro, ¿qué tuvo? Miedo. Y al tener miedo comenzó a hundirse. Natural. Cuando tenemos miedo nos desanimamos, cuando tenemos miedo pensamos que no vamos a lograr llegar a la meta. El miedo nos eclipsa, nos asusta. Y eso le pasó al hermano Pedro. Pero Pedro hizo algo que en lugar de ser negativo es muy positivo. Porque la gente dice, es que este Pedro se vio en la tormenta y se hundió. No, Pedro hizo lo que usted y yo hacemos, nos distraemos, vemos hacia otro lado.
No ponemos los ojos en Cristo. Hoy amanecemos muy eufóricos y mañana no. No le veo nada de diferencia de lo que Pedro hizo a lo que hacemos nosotros. Pero hizo algo importante. Cuando se estaba hundiendo, volvió a ver de nuevo hacia donde inicialmente se dirigía. Y le dijo: Señor, sálvame, le dice. Si usted está aquí, es porque Dios reconvino en que usted escuchara un mensaje que le trajera hacia Él. Reconvenir es que Dios viene y le vuelve a hablar a una persona que en una oportunidad le escuchó cuando le dice: ven a mí. Y se desvía, ve para otro lado, porque se asusta, porque no entiende lo que está pasando. Pero si usted hace lo que Pedro y vuelve la mirada de nuevo al Señor que nos está llamando, el Señor va a extender la mano como lo hizo con Pedro. Dice el texto que asió la mano de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto se acusa a Pedro, o sea, es algo que se agarra y se acusa a Pedro constantemente. Yo no voy a hablar mal de predicadores, pero voy a enfatizar que esto se usa de manera negativa para con Pedro, cuando el Señor le dice hombre de poca fe. Pero realmente más que un reclamo, Jesús le reconoce a él esa poca fe. Y la poca fe que él tuvo es como la del grano de mostaza, pero puesta en Cristo. La primera vez y la segunda vez. Pero cuando esa poca fe la puso en el lugar equivocado, se hundió. Entonces es lo que hace, le dice: ¿por qué dudaste? Nosotros, mis hermanos, todos tenemos diferentes medidas de fe. Todos tenemos una forma diferente de acercarnos al Señor. Todos tenemos una relación diferente. Pero a mí me encanta escuchar al Señor que dice que cuando usted pone la mirada en Él, hablando acerca de las bienaventuranzas, y cuando Él viene hablando todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Sermón del Monte, Él dice en la parábola del sembrador y en todas esas enseñanzas que Él da, que el hombre que pone los ojos en Él, lo estoy hablando a grosso modo en todo el mensaje, no particularmente en un tema, vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100. Eso es lo que quiero rescatar. Pero no dice que nos quedamos sin fruto, dice que damos fruto. O sea, un hijo de Dios va a dar fruto, poquito, medio o mucho, pero va a dar fruto. No se quedan sin fruto. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios se queda sin fruto. En la forma en que ellos se conducían, Marcos en el capítulo 6 nos da a nosotros una explicación. En el verso 52, cuando ellos se asombran de las maravillas que están viendo del Señor, como el caso del día de la tormenta, ellos se maravillan por una razón, dice Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que hace que usted y yo, mis hermanos, no podamos recibir realmente lo que Dios tiene para nosotros? Y la palabra lo dice claro: falta de entendimiento por una razón, por un corazón endurecido. Cuando endurecemos nuestro corazón, nosotros lo que hacemos es como poner una barrera a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para poder ser ministrados, para poder ser enseñados directamente por Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos esa dureza de corazón, el resultado va a ser negativo. Y eso es lo que Marcos dice: ellos no entendían lo que había pasado justamente en los milagros que el Señor había hecho, porque tenían un corazón endurecido. ¿Qué es un corazón endurecido? Rebeldía es parte de un corazón endurecido. Desobediencia. Eso produce recaídas, como le pasó a Pedro. Una recaída porque al final de cuentas tiene que poner los ojos en Cristo, pero se fijó para otro lado. Y hace que volvamos a recaer en lo que habíamos dejado. La puerca, dice, vuelve a cieno, así es que no se dice. Y el perro vuelve a su vómito. Pero esto no es un insulto. O sea, no lo tomen como un insulto. Dios no insulta a nadie. Dios está agarrando una conducta de la cerda y una conducta del perro
para comparar lo que hacemos nosotros cuando nos ha dado de las mieses, una conducta de la cerda y una conducta del perro, cuando vuelve a su vómito y cuando vuelve a ensuciarse. Lo que Dios toma es esa conducta y nos dice, así son ustedes. Han probado de las mieses mías, han probado de las bendiciones mías, han probado de sanación, han probado de tantos milagros de donde los he sacado, no porque lo merezcan, sino porque yo soy misericordioso, porque me acuerdo que son polvo y aún así no los destruyo, porque yo soy Jehová Dios y no hombre. Lo cual significa que si Él nos prometió salvarnos, Él nos toma de la mano y nos sube a la barca, aunque dudemos. Nos produce una recaída. Entonces, ¿qué es endurecimiento de corazón? Es también no reconocer la obra de Dios en el día a día. ¿Quién desayunó hoy? ¿Quién comió hoy? O sea, hoy, aunque sea un tiempo de comida, levante las manos con los que recibieron alimento hoy. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Es que la obra de Dios en nuestras vidas no es que usted vaya a un restaurante 5 estrellas allá en la parte de Italia y decir, wow, es que el Señor se está glorificando, me está mandando a pasear a Italia. No, el Señor se está glorificando aunque usted esté sentado frente a su mesa, comiéndose un platito de arroz con un huevito picado. El Señor se está glorificando cuando usted le dice, gracias Dios por lo que me has dado. Eso glorifica a Dios. En síntesis, un corazón endurecido es el que no escucha a Dios y solo se escucha a sí mismo. Ese es un corazón endurecido, el que escucha a sí mismo, el que no escucha a Dios y se concentra en lo que quiere. Un hombre estaba orando, comenta Lucas, un hombre estaba orando y se dirigía a Dios y dice el texto que oraba consigo mismo. Estaba orando, pero no le oraba a Dios, estaba hablando con él, porque estaba a la par un publicano y él estaba mandándole filazos al publicano. Él decía, gracias Dios porque yo oro todos los días, porque yo diezmo. Gracias Dios porque yo le hago el bien a los demás. Y de ahí viene y le manda la pedra al otro en medio de la oración, porque no soy como este publicano. Porque está hablando consigo mismo. Porque este hombre está concentrado en sí y no realmente en lo que Dios quiere. Quiere lo que le haga sentir satisfecho. Pero no está pensando en ningún momento en el plan de Dios, solo está pensando en él, yo y yo. Yo quiero, y no está pensando absolutamente, ¿y lo que Dios quiere qué es? Y aparte de que no está pensando en lo que Dios quiere, entonces empieza a jugar con las palabras para decir que se glorifique Dios. Pero si Dios se está glorificando, aun cuando nosotros nos vayamos al infierno, Él se glorifica en eso. Porque Dios es santo y es bueno y nosotros merecemos el infierno. Pero Dios viene y nos da misericordia, nos salva, nos rescata y se glorifica en eso. Porque Dios es santo y es justo. La gloria de Él no depende de nosotros. La gloria de Él depende de sí mismo. Nosotros tenemos el privilegio de glorificarlo con nuestra conducta. Pero un corazón endurecido no pone los ojos en Dios, sino que se concentra en la tormenta. Eso es un corazón falto de entendimiento. Entonces, ¿qué es la tormenta? Ya sabemos que es ver a Dios. Ahora yo necesito ver qué es ver a la tormenta. Vamos a irnos a otra tempestad. Marcos capítulo 4, verso 35, a partir del verso 35. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta de dos tempestades más. Dice Marcos, quien recibió el mensaje por parte de Pedro, porque Juan Marcos lo que hace es escribir el relato de Pedro. Él estaba muy jovencito cuando pasó todo eso, entonces Pedro viene y le cuenta a Marcos la historia y Marcos la escribe. Como Lucas es un historiador
y médico. Él cuenta la historia que le contaron los demás. Quienes estaban ahí presentes ocularmente eran Mateo y Juan. Ellos sí cuentan algo que ellos vieron personalmente. Bueno, Marcos en esa historia que está contando, en ese relato, dice en el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, y es importantísimo este detalle, aquel día. Ustedes saben que les he dicho que cada palabra es importante en el texto. Aquel día es importante, ¿por qué? Porque aquel día el Señor había predicado la parábola del sembrador. Aquel día les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Le tomaron como estaba, o sea, Jesús estaba así, vamos a la barca, Él se va para el otro lado y así como está, no lo llevamos. O sea, no llevemos mantas, no hicieron un plan de que vamos a llevar comida. ¿Cuántos días vas a estar al otro lado? Para ver si buscamos, si la congregación recoge para que tengas que comer, Señor, y los que te van a acompañar. No, así como estaba, así se fueron. O sea, al final de cuentas, cuando el Señor nos llama a nosotros para ir al otro lado, nosotros tenemos que caminar tal y cual estamos. Y tenemos que caminar tal y cual Él nos está llamando. Lo que quiero decir con eso, mis hermanos, es que usted no puede delante de Dios decir, ay, es que me hace falta graduarme. Ay, es que mis chiquitos están muy pequeñitos, cuando ellos crezcan. Ay, no, Señor, es que cuando tenga tiempo, porque mire, tengo tanto trabajo, entonces tengo que sacar tiempo para ti. No, tal y cual está, súbase a la barca y vaya con el Señor. Lo demás se lo va añadiendo. Eso es tema para otro sermón. Solamente quería recalcar que cuando el Señor llama, las excusas no son permitidas. Cuando el Señor manda, las excusas no son permitidas. Cuando el Señor dice, usted tiene que hacer esto, las excusas no son permitidas. Usted dice sí y amén. Eso es todo. Habían también muchas barcas, dice el texto. Y en el verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Esto es importante, dice, pero se levantó una tempestad, lo cual significa que salieron y no había tempestad, todo estaba tranquilo. Puede ser que su vida en el Señor hoy esté tranquila. Puede ser que haya iniciado los pasos en el Señor muy tranquilo, un buen trabajo, un buen sueldo, una buena casa, buenas relaciones sociales, buenos contactos. Y de pronto se venga la tormenta. Se acabaron los contactos, se acabó la casa, se acabó el trabajo, se acabó todo. Y estás en la tormenta. Aunque nacimos y caminamos en el Señor en la tormenta cuando no estaba pasando nada. Claro, llegamos, ay, el Señor se está glorificando, viera el buen carro que compré, el Señor se está glorificando, vieras cómo me está yendo en los negocios, el Señor se está glorificando, ahí se está glorificando el Señor, para nosotros. Pero cuando se viene la tormenta ya no se está glorificando, ahora es Satanás el que me está atacando. No es cierto eso. Porque ni siquiera Satanás puede hacer algo que Dios no permita. Porque como le digo a la gente de la clase, es muy fácil predicar el libro de Job. Es más, todo el mundo ama el libro de Job. Hasta que nos toca hacer Job. Bueno, la tormenta inicia. Las olas de la barca, dice, de tal manera que se anegaba, o sea, se llenaba de agua todo. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús. Jesús estaba en la popa. Y cualquiera que llega hasta aquí dice, wow, ahí está el Señor, seguramente está levantando los brazos y dice, con todo el poder voy a destruir esa tormenta, ustedes sientan seguros. No, vieras que no. Estaba durmiendo sobre un cabezal, ahí estaba el Señor, bien dormido. Usted puede estar lleno de problemas. Y puede haber comenzado su trayecto muy bien con el Señor. Y puede pensar que el Señor está durmiendo. Y puedes decir, pero ¿qué pasa? Que mi vida todo es un caos. Ahora todo se vuelve patas arriba.
Pero entonces, ¿qué es esto de seguir a Cristo y poner los ojos en Cristo? Entonces, ¿dónde está la fe que yo tengo? Es que no depende de su fe. La fe que nosotros tenemos es para con nosotros mismos. No depende de nuestra voluntad. Nuestra fe y nuestra voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, por aquí es por aquí. Con lágrimas o sin ellas. Con papau o sin papau. Me refiero a las palmaditas que se le dan a los niños cuando se portan mal. Cuando el Señor dice por aquí es por aquí, o no lo experimentó Jonás. Vaya a ver, vaya un ratito hacia Tarsis, vaya, le voy a dar chance a ver hasta dónde va a llegar. Y allá iba. Cuando el Señor le dice, ya no más, venga para acá. Usted va a ir donde yo lo mandé. Aunque tenga que quebrarle la piernita, aunque tenga que torcerle un brazo, pero usted va a ir a donde yo lo mandé. Aquí no es lo que usted dice, aquí es lo que yo digo. Así que el Señor no está durmiendo, solo está dejando de ver qué vamos a hacer nosotros en medio de la tormenta. ¿Y qué hicieron ellos? Lo despertaron. Vamos a despertarlo y le dijeron, maestro. Bueno, está bien, están haciendo algo parecido a lo que Pedro hizo, volteó los ojos a donde estaba él, ellos están haciendo lo mismo, lo voy a despertar. Es lo que nosotros debemos de hacer, acercarnos al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy pasando, véame. Pero no crea que Él lo va a ver o la va a ver porque usted le habló en ese momento. No, ya Él está viendo lo que está pasando. A Él no se le está escapando nada. Jesús, cuando está orando, le dice al Padre, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos, para que crean que tú me enviaste. No, Dios sabe y tiene la respuesta, según el salmista, antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él tiene la respuesta. Jesús dice que antes que pidamos las cosas, Dios sabe lo que necesitamos. Así que Dios no está durmiendo, está enseñándonos algo donde Él está reposando para que aprendamos algo más allá, y es a reconocer la tormenta. Bueno, le despertaron y le dijeron, escuche las palabras, me gustaría que le preste atención a estas palabras. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué palabras tan feas? No tienes cuidado que perecemos. Usted lo entiende en su contexto correcto. No le importa que nos vamos a ahogar. O sea, no le importa que nos vamos a morir. Don Roger, no le importa lo que me está pasando a mí. René, no le importa lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. No le importa nuestra vida. Básicamente eso le están diciendo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Antes de que Jesús se despierte y veamos lo que hace ya despierto, antes de eso, preguntémonos, ¿qué hubiera podido mantener despierto a Jesús sin que se durmiera? Si fuera usted Jesús, ¿qué hace que usted no concilie el sueño en la noche? No hablemos de un problema químico, sino hablemos de un problema de no dormir por estar afanado, estresado, pensando en cosas. Jesús, nuestro Señor amado, tenía o podía no dormir por preocuparse sobre los líderes religiosos y políticos que planeaban matarlo. Podía estar inquieto por eso y decir, esto me quita el sueño, es que me quieren matar, es que me andan persiguiendo y yo sé que me van a crucificar, esto me quita el sueño. No, él estaba durmiendo. Tal vez por su familia, concentrarse y poner los ojos en su familia, en esa tormenta, porque su familia pensaban que él no estaba como muy cuerdito, ¿verdad? Al principio no creían en él, la palabra dice. Es más, el Señor dice que no hay profeta en su propia tierra, hablando de su casa. No creían sus hermanos, eso lo dice el texto, no creían en él hasta que resucitó. Podría estar ahí pensando, ay, es que mi familia, ay, es que mis hermanillos, es que
no creen en mí, yo que tengo que hacer esta gran obra y esta gran labor. Si mis hermanos creyeran en mí, entonces me seguirían y me harían más fácil esta labor, esto que estoy haciendo. Imagínense si mi hermano Santiago y mi hermano Judas se pusieran a la par mía, hombro a hombro, yo saco esta tarea. No puedo dormir por eso. No, ahí estaba, durmiendo. Tal vez preocuparse por los discípulos que escogió. Sobre el futuro, él sabía a quiénes estaba escogiendo, el temperamento y lo que iban a hacer. ¿O no lo dijo él, que desde el principio él había escogido a Judas y sabía lo que iba a pasar con Judas? Usted sabe, él durante 3 años y medio, ay Judas, ay Judas, me vas a entregar, ay Judas, Juditas. Y me vienes y me abrazas y me dices, maestro, enséñame, maestro, qué bien predicas, maestro, qué bien hablas. No lo dice el texto, pero me imagino que le pasaba la brocha. Uy, maestro de maestros, maravilloso maestro. Él sabía que lo iba a traicionar, porque la traición no puede venir del enemigo, la traición viene del más cercano. Para que sea traición tiene que ser alguien cercano, si no, no es traición. Bueno, entonces Jesús tenía muchas cosas en que preocuparse, muchas cosas en que poner su mirada, muchas tormentas a las cuales fijarse. Pero él estaba dormido, lo cual significa que él estaba tranquilo. Él no tenía ningún problema para dormir. Es más, se me hacía eso, me imagino, terriblemente por la tormenta, y él seguía dormido. Seguro acomodaba ahí un saquito y se volvía a acomodar hacia otro lado. Y qué rico estar durmiendo aquí, en medio de esta tormenta. Ahí está bien descansado. Los que estaban preocupados eran ellos, no él. Entonces se levanta el Señor, dice el verso 39, y lo primero que hace es que reprende al viento. Y le dice al mar, escucha, preste atención, calla, enmudece. Ahora que veníamos para acá empezó a llover, ¿verdad? Y veníamos con una sola sombrilla, mi esposa, mi cuñada y yo. Y si yo tal vez hubiera podido decirle a la lluvia, calla, enmudece, y que saliera un buen sol, pero no es así. Solo uno hace eso. Solo uno tiene potestad sobre todo y sobre todos. Pero él dice, calla, enmudece y cesa el viento y se hace una gran bonanza. Usted puede gritar, puede declarar, puede decretar, puede hacer lo que quiera, que la situación no va a cambiar a menos que Dios quiera. Nada más. Dios es el que quiere. Puede hacer berrinche, puede provocar lo que quiera, puede torcerle el brazo a quien sea, que la situación no va a cambiar hasta que a Dios, y voy a utilizar un término muy tico, le dé la gana. Sencillo. Haga lo que quiera, pero Dios dice no, y cuando Dios dice no es no. Y eso no deja a Dios en que nosotros lo veamos como malo. Él es bueno, porque Dios es bueno todo el tiempo, aún en medio de la tormenta. El texto dice que temieron, tuvieron gran temor y se decían el uno al otro donde eso pasó. Escuche, donde él viene y le dice a la tormenta que se calme, y la tormenta se calmó. Ya me imagino a la tormenta, ups, ahora sí, quedémonos quediticos. Y estos hombres, dice el verso 41, temieron. Pero Jesús les pregunta algo a ellos antes de que ellos reaccionen y digan algo. Jesús le dice, ¿por qué estáis amedrentados? Uy, me encanta esto. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Tenemos problemas nosotros? Creo que sí. Aunque hay algunas personas que piensan que tienen la exclusividad de los problemas. Que en una iglesia él es el que tiene más tragedia, o ella es la que tiene más tragedia, y nadie tiene mi tragedia. Nadie sufre como yo, solo yo sufro así. Hay personas que piensan así en una iglesia, mis hermanos y mis hermanas. Hay personas que piensan así en las familias. Hermanos que piensan que solo a ellos les pasa. Lo que los demás no dicen y callan, y lo callan porque están confiados, asidos de la mano de Cristo en la barca,
No es porque no tengan problemas, es porque están agarrados de Cristo y no le andan contando a todo el mundo lo que sienten ni lo que están pasando. Pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes si tiene dificultades, creo que todos me van a decir sí, poquitas, grandes, medianas. Ya Cheine nos dijo que había tenido una dificultad en el trabajo y que se había enojado y después dijo y recapacitó, puso los ojos en Cristo y siguió caminando con él. ¿Verdad, Cheine? Se fijó a la tormenta un toquecito y los ojos en Cristo. Voy para allá. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Sabe que mañana tenemos un mensaje que dice o titulé Llevando la fe al límite? El Señor dice que no nos deja ir más allá de lo que podamos resistir, lo cual significa que hay un límite que el Señor permite. Si tenemos lo que tenemos es que podemos sobrellevarlo. Si no, Dios no nos lo permitiría. Lo permite porque lo podemos sobrellevar. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que en medio de lo que está pasando le digamos gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Y como dijo Job, hemos de recibir lo bueno y no lo malo de Dios. Y en todo lo que Job le pasó, no halló despropósito alguno a lo que le estaba pasando. Pero todos decimos, qué guapo Job, qué carga Job, qué maravilloso Job. ¡Wow! Yo quiero ser Job. Ah, sí, pero cuando llegan las aflicciones, entonces ya no nos gusta tanto Job, ¿verdad? ¿Por qué estáis amedrentados? Y dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Oiga, él no está hablando con cualquier persona. Él está hablando con sus discípulos. Él está descansando, él está durmiendo en medio de la tormenta, porque él no tiene ningún problema con la tormenta, porque él es el dueño y señor de todo. Y le dice a la tormenta, cuando él le place, cállese. Y le dice a Satanás, estate quieto. ¿Y sabe qué tiene que hacer Satanás? Poner la colita entre las patitas y quedarse quieto, porque habló el rey. Y cuando el rey habla, todos obedecen, hasta el diablo. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué les amedrenta? ¿Por qué ponen los ojos en otro lado y no las ponen en mí? ¿Qué los está amedrentando? ¿Qué hace que usted dirija su mirada hacia el lado contrario? ¿Por qué hace eso? ¿Acaso no tenéis fe? Qué fácil es tener fe cuando todo está bien, ¿verdad? Qué fácil es tener fe cuando la alacena está llena. Qué fácil es tener fe cuando la cuenta del banco está lleno de dinero. Qué fácil es tener fe cuando estamos de vacaciones y llenos de salud. Qué fácil es tener fe cuando usted nada más agarra el teléfono y dice, mándeme 4 pizzas. Mándeme 4 pizzas y 4 refrescos. Aunque sea azul, usted no importa, lo demás hasta lo voto, porque no quiero tanta comida. Es fácil tener fe así, eso es muy fácil. Pero tener fe cuando la tripita suena, cuando no hay comida, cuando usted no tiene ni los pasajes, pero ni siquiera para ir a pedir trabajo, eso es otra cosa. Es muy fácil tener fe cuando nos aman y nos abrazan. Ay, sí, aquí yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, me glorifico en Dios y vean el amor que profeso. Eso es muy fácil. Pero cuando don Carlos se enoja conmigo y no quiere hablarme, y entonces yo digo, ay, es mi amigo de tantos años, y me desanimo y me achicopalo, entonces ya no tengo fe. No entiendo que si don Carlos y yo, por alguna razón, no estamos cómodos, es porque Dios lo está formando a él y me está formando a mí. Porque no hay despropósito en lo que esté pasando. Y no estoy enojado con don Carlos ni él conmigo, para que no se pongan a hacerle números a nada. Entonces temieron con gran temor. El Señor les pregunta eso y ellos lo que hacen es tener un miedo más grande del que tenían. Primero estaban asustados por la tormenta. ¡Wow! Ahí está la tormenta, nos vamos a hundir. Llegan donde el Señor y lo despiertan y le dicen, levántese, Señor, que es que no le importa que nos vamos a morir, a ahogar. Pero cuando Él calma la tormenta, mire, ellos
Esto es algo que me asusta más que la tormenta. Y le decía uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Wow! ¡Wow! Esto me toca el alma. ¿Quién es este? Todavía no se ha dado cuenta de quién es Él. Aún no se ha dado cuenta de que Él, como dijo nuestro hermano Will, puede levantar unos huesos secos y en gran manera y darles vida y poner espíritu en ellos. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que Él puede cambiar los corazones, que Él puede cambiar su situación en cualquier momento, que Él puede enderezar el barco cuando a Él le dé la gana. Pero no lo ha hecho porque tenemos los ojos puestos en la tormenta, porque estamos concentrados en la tormenta. Es que don Carlos no me habla, es que Cheney no me ha pagado lo que me debe. No me debe nada, ¿verdad, Cheney? Bueno. Es que el Ministerio de Hacienda me está tocando la puerta. Estamos concentrados en la tormenta y no en el dueño absoluto de todo, en el que dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, y eso incluye todo lo que está en los cielos, en la tierra, y eso incluye todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y eso incluye a los demonios. Potestad me ha sido dada. ¿Sabe qué es toda potestad? Yo soy el Todopoderoso. Entonces, ¿qué es poner los ojos en Cristo y no ponerlos en la tempestad? O al revés, ¿qué es poner los ojos en la tempestad y no ponerlos en Cristo? ¿Será que tenemos que disimular la tempestad y no verla? No, ahí está la tempestad. No significa que no la veamos. Ahí está la tempestad. ¿Estás enfermo? Ahí está la tempestad. ¿Estás enferma? Ahí está la tempestad. ¿Tienes problemas económicos? Ahí está la tempestad. O sea, ahí está la tempestad. No sería como que digamos: ay, no veo nada, no oigo, soy de palo. No, ahí está el problema. El problema está ahí. Que me vaya a la playa una semana y después regrese, el problema siguió ahí. Me sentí muy contento esa semana, muy bien, pero cuando regresé, ahí está el problema. No lo resolví. Y más grande, porque entonces ahora debo plata. Más cuando se van las personas a crédito, eso es peor todavía. ¿Sabe usted que cuando pasa el mes de diciembre, se dice que viene la cuesta de enero? Y no existe cuesta de enero. Lo que se llama, o yo la titulé hace muchos años, es la cuesta de los irresponsables, que recibieron un tercer salario, un aguinaldo, que recibieron buenas propinas, que recibieron bastante horas extras, y las agarraron y la botaron, la desperdiciaron. Entonces tienen cuesta de enero por irresponsables, no porque exista la cuesta de enero. Si todo el dinero que recibieron en diciembre lo hubieran guardado, no tendrían problemas en la cuesta de enero. Así que la tempestad está ahí. ¿Pero por qué vino la tempestad? ¿Puede haber venido por mis propias decisiones? ¿O puede haber venido porque Jesús dijo: vamos a cruzar al otro lado, y me está llevando en medio de la tempestad, y tras de eso se acuesta a dormir? Entonces, ¿qué hago? No voy a orar porque el Señor es... No, eso no es poner los ojos en la tempestad. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir orando como conviene. ¿Qué es orar como conviene? Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía no es ponerle trampas a Dios. Ay, Señor, si el árbol de... No hay árbol de papaya, ¿verdad? O si es un árbol. Así hay un árbol de papaya. Sí. Si el árbol de papaya cae encima del techo, es que me estás hablando que me tengo que mover de casa. No, Señor, eso no es. O sea, no le pida eso a Dios. Si el árbol de papaya está casi en el techo, vaya y córtelo y póngalo al cuidado para que no le caiga en la casa. Tome decisiones sabias. Hay que tomar decisiones sabias. Ay, Señor, si me despiden es porque no quieres que esté en ese trabajo. Ay, sí, pero si llega tarde, es impuntual y no hace su trabajo, lo van a despedir. Entonces haga lo correcto.
Ore. Es no tener miedo, no poner los ojos en la tormenta. No, sí pueden tener miedo. Pero el Señor nos enseña un pasaje tan hermoso, al cual quiero tomar como base en la enseñanza de hoy, en Mateo capítulo 7, cuando el Señor nos habla de las tormentas. ¿Qué hacer en las tormentas? ¿Cómo poner el ojo en la tormenta y cómo poner los ojos en Él? O sea, ¿qué debemos de hacer y los resultados de uno o de lo otro? Una pregunta, mis hermanos, antes de continuar. ¿Quiénes están entendiendo todo lo que he dicho hasta este momento? Ok. Escuchen lo que dice el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿están entendiendo todos? Ese es cualquiera. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Entonces eso es cualquiera. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. O sea, no solo oiga, sino ponga en práctica lo que el Señor hace. Eso es la Shema. Eso es hiperacusia, es oigo y obedezco. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es una referencia a él mismo, a su enseñanza, al que está durmiendo en la barca. Pero aunque esté durmiendo, sigue siendo la roca. Aunque esté durmiendo, él sigue siendo Dios. Aunque no responda, sigue siendo Dios. Aunque no le diga que sí a lo que usted quiere, sigue siendo Dios y es digno de ser adorado. No le resta adoración ni santidad al hecho que no responda como queremos. Porque en medio de lo que está pasando, nosotros tenemos que decirle sí y amén. La gloria es tuya, Señor, alabado sea tu nombre. Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Los hijos y las hijas de Dios que están en este lugar, en este momento, digan amén. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios y dijiste así sea, estás sobre la roca. Y si estás sobre la roca, significa que estás sobre el fundamento. Y si estás sobre el fundamento, no importa si no dice sí a lo que quieres, Él sigue siendo Dios y estás bajo su protección. Y si en la palma de la mano de Él, en el hueco de su mano, cabe el universo, tu problema es nada. A menos que pongas tu mirada en otro lado. Porque si pones tu mirada en otro lado, tu problema es mucho. Y se va a hacer más grande cada día. Y se va a hacer peor cada día. Y entre más te alejes, más dolor y aflicción estás buscando, porque no tienes la mirada puesta en el Señor, hacedor de vida, que te dice, ven, como le dijo a Pedro. Y cuando Él le dijo a Pedro, ven, ¿qué hizo Pedro? Caminó hacia Él. Pero yo me imagino cuando Pedro camina hacia allá, el retumbo que sonó, la lluvia donde pegó, y Pedro volteó a ver y se distrajo. ¿Qué te distrae? ¿Qué te está distrayendo en este tiempo? ¿Qué te distrae? Las circunstancias del mundo, aspectos personales. ¿Qué te distrae? Lo que te esté distrayendo, deje de verlo, no porque no exista. Deje de verlo, no porque no ore por eso. Deje de verlo, me refiero a que no va a evitar que eso esté ahí, pero sí puedes poner la mirada en Cristo y Él se va a encargar de eso. De cada añadidura, una por una, conforme a su voluntad. Pero, aquí viene un pero enorme, pero cualquiera que me oye, ¿quién está oyendo la voz de Dios en este momento? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace.
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Marcos dijo, cuando empezó a hablar de la tormenta, en aquel día. ¿Se acuerda lo que les dije que era importante rescatar en ese día? ¿Qué hizo el Señor ese día? ¿Qué enseñó? La parábola del sembrador. O sea, ya estaban advertidos, estaban predicados. El Señor dijo, y lo voy a leer en Marcos, a partir del capítulo 4, creo que es Marcos o Mateo, ahorita yo ni me lo reviso. Marcos 4 o Mateo 13. No anoté la cita. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 3, creo, Marcos capítulo 4, verso 3. Muchas gracias. Marcos 4, 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Las aves del cielo siempre representan a aquellas personas que se comen el fruto de la iglesia, que hacen bulla, que hacen popó, no hacen nada, solo son cosas negativas las que traen. Él predicó y le cayeron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, o sea, no tenía un fundamento sólido. Se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos, que oiga. Por si acaso, por si no ha entendido, el Señor nos explica la parábola. Él explicó 2 parábolas nada más. De hecho, Él dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Y Él en el verso 14 dice, el sembrador que siembra la palabra, el sembrador es el que siembra la palabra, refiriéndose al mismo. Y estos son los que están de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, ¿quién viene? Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar escuchando un mensaje que dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Cuánto tiempo tienen de escuchar eso? ¿O es primera vez hoy? ¿Cuándo viene Satanás y quita esa palabra de nuestra boca? Y empezamos a ver la tormenta. Cuando nos gana el orgullo, cuando nos gana la soberbia, cuando nos gana lo que yo quiero y nos olvidamos de lo que Dios quiere. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, al instante la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 100 y al 60. Dijo Marcos, ellos no entendieron lo de los panes y por eso su corazón estaba endurecido y no entendieron. No entendieron. ¿Por qué una persona no entiende el mensaje y no lo recibe, no lo acepta? ¿Porque el mensaje es difícil? No. ¿Porque el mensaje no es claro? No.
Porque no entienden lo que Dios dice, yo quiero que camines por acá. No, sí se entiende, porque el corazón está endurecido. Porque el corazón lo único que quiere es lo que le satisfaga. Porque el corazón está pensando en sus propios intereses y nunca está pensando en Dios. Aunque diga que está pensando en Dios. Y cuando eso pasa, mis hermanos, nos desviamos los ojos y nos hundimos. Entonces, si mi esposa me falla, dejo a Dios de lado porque mi esposa falló. Si yo le fallo a mi esposa, entonces mi esposa deja de lado a Dios porque yo le fallé. No es el escenario, solo estoy haciendo una comparación. Si mi hijo o mi hija me fallan, entonces dejo de lado lo que Dios quiere porque me concentro en lo que yo quiero. Quiero terminar con la historia de un hombre, mis hermanos y mis hermanas, un hombre de Dios, un hombre que mucha gente conoce, lo ha escuchado, Charles Stanley. ¿Lo han oído? ¿Han oído las prédicas de él? ¿Por qué quiero terminar con él? Porque es el centro de lo que me gustaría que rescatemos cuando ponemos los ojos en la tormenta y no en Jesús. Charles Stanley era un predicador de Atlanta. Él enseñó de matrimonio, de familia toda su vida. Toda su vida. Desde que él inició a predicar, toda su vida predicó de familia. Toda la vida. Eso fue su centro. El centro fue familia. Un día en el año 2000, su esposa se para frente a la iglesia, una iglesia grande, una iglesia bautista. Y Anna Stanley, quien ya había solicitado el divorcio hacía 7 años, y él la persuadía de que no lo hiciera por el bien de la congregación, por el bien de la obra, por las almas que estaban sufriendo. Y él quería que fuera diferente. El pastor Stanley no recibió esa respuesta de su esposa, sino que terminó parándose frente al púlpito y dijo: me voy a divorciar. Y se divorció del señor Stanley, del pastor Stanley. 40 años de matrimonio. Y dijo sin posibilidades que sea reparado: no quiero vivir más con este hombre. ¿Cuántos admiran las prédicas de Stanley? ¿Cuántos consideran que su vida ha sido ministrada a través de las prédicas del pastor Charles Stanley? De hecho, el divorcio fue tan escandaloso por la persona que estaba predicando en la iglesia bautista de Atlanta, en Georgia, quien era el pastor principal, que cuando se declara el matrimonio oficialmente disuelto por las autoridades terrestres y le preguntan a la esposa de Anna Stanley por qué se divorció, ella, antes de morir a los 83 años, después de haber pasado una enfermedad terrible, ella dijo que se había divorciado por decepciones y conflictos que año a año la habían llevado a tomar esa decisión. Cuando se divorcia de Charles Stanley, ella se aleja del ministerio, se aleja de lo que tiene que ver con el Señor y muere después a los 83 años, divorciada, separada de Charles Stanley. El hijo de Stanley se va de la iglesia bautista y se va para otro lado y forma un movimiento alejado de la iglesia bautista. Pero estas personas, lo único que hicieron, y no digo que tuviera o no tuviera razón ella, yo no voy a hablar de eso en cuanto a su decepción, pero pusieron los ojos en la persona equivocada.
pusieron los ojos en el pastor Charles Stanley. Su esposa, su hijo y mucha gente de la congregación que no volvió. Porque cuando usted tiene los ojos puestos en Cristo, usted sabe que ese hombre es tan pecador como usted y como yo. Que yo, que estoy predicando aquí delante de ustedes, soy tan pecador como cualquiera de los que estamos acá. Santiago escribe en el capítulo 5, en el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Ponga esa palabra en su corazón porque la va a oír varias veces. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Voy a detenerme aquí, lo voy a subrayar. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros. Si yo tuviera aquí una mesita donde pudiéramos poner la lengüita y poner un clavo en la lengüita, por estarnos quejando los unos de los otros, ¿hay alguno que se evite poner ese clavo? ¿Hay alguien que diga yo, pastor, mi lengüita está sana? Yo creo que no. Todos quedaríamos con la lengua clavada en esa pieza de madera, porque todos hablamos más de la cuenta. No os quejéis unos contra otros para que no seáis, ¿qué? Condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta, o sea, ya casi está acá. A usted no le tiene que importar lo que hacen los demás, tiene que importarle lo que Cristo quiere. Deje de estarse excusando, o dejemos de estarnos excusando en lo que los demás hacen, porque Cristo no nos ha fallado nunca, ni nos va a fallar nunca. Stanley le falló a su esposa, pero Jesús no. Stanley le falló a la iglesia, pero Jesús no. Por lo tanto, si los ojos están puestos en Cristo, seguimos caminando hacia el norte que Dios estableció. He aquí dice, tenemos todos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y ahí es donde decimos, wow, Job, maravilloso Job. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Pero él no está resaltando la paciencia de Job, aunque les voy a explicar qué es paciencia. Paciencia es paticiencia, conocimiento del sufrimiento. Usted está haciendo una fila para comprarse un helado y usted está con paciencia porque se va a comprar un helado. Usted está haciendo una fila para ir a pasear o ir al cine y usted está contento porque está haciendo esa fila. Paticiencia, pero la paciencia cuando usted está enfermo, cuando usted está sufriendo, eso es otra cosa. Pero nosotros podemos esperar en paciencia, no importa la circunstancia que sea la venida de Cristo. Don Carlos, estábamos enojados, yo espero con paciencia al Señor. Y lo que hice no le gustó a usted, espere con paciencia al Señor. Reconciliémonos, pidámonos perdón, pasemos por alto la ofensa y démosle al Señor gloria en esa acción que estamos haciendo, porque Él es merecedor de toda gloria y alabanza, no nosotros. Y si no nos reconciliamos usted y yo, don Carlos, es porque usted tiene orgullo o yo tengo orgullo, usted tiene soberbia o yo tengo soberbia. Y eso no glorifica a Dios. Porque Dios quiere que usted y yo nos humillemos delante de Él, nos abracemos y le digamos, Señor, aquí estamos delante de ti juntos. Porque te amamos, porque queremos hacer lo que tú deseas que hagamos. ¿Habéis visto el fin del Señor que le dio a quién? A Job. ¿Usted vio cómo terminó Job? ¿Fue por lo que él hizo? No, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si al día de hoy Dios no nos ha exterminado es porque es misericordioso. Si al día de hoy Dios no nos ha castigado por soberbios, por altaneros, es porque Dios es misericordioso. Porque Dios con solo hacer un clic nos puede destruir a cada uno de los que estamos acá inmediatamente y a todo el mundo. Pero no lo ha hecho porque Él tiene misericordia. ¿Qué es poner los ojos en Cristo? Hacer lo que Dios dice. ¿Qué es poner los ojos en la tormenta? No hacer lo que Dios dice. Oremos, mis hermanos. Padre,
bueno y santo, gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por el amor con que lo presentas. Gracias, maravilloso Dios, porque mueves nuestras intenciones en favor tuyo, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, no solo a verte, sino a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz para los que no tienen esperanza. Porque si nosotros no podemos, Señor, comportarnos correctamente, ¿qué puede esperar esa gente? Ayúdame a mí, Señor, a dar el mensaje correcto. Mañana te rogamos que nos acompañes a Turrialba, Señor, y que pongas tu palabra en mi boca y tu mensaje en los corazones, Señor, y que nos ayudes a que ese día que nos espera, Señor, la gloria que te pertenece sea dada desde nuestros corazones, y que no excusemos, Señor, glorificarte a través, Señor, de nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor, y nuestra forma de hablarte. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche y bendecimos a cada uno de los que escuchen este mensaje, rogando, Señor, que este mensaje cale en cada corazón y nos lleve a convicción de pecado y a arrepentimiento. Amén.